Buen día. La infraestructura se da en un contexto nacional e internacional. Esta conferencia quiere dar las ideas básicas de cómo está el contexto nacional en el que desarrollamos la infraestructura y cómo puede estar en los próximos años si nosotros queremos que así sea. Le he denominado a esta conferencia Perú, crecimiento económico, integración social y búsqueda de la felicidad. Y ese va a ser nuestro objetivo. Empecemos dando algunas pinceladas de lo que a mi juicio es el Perú de hoy. Este gráfico que vemos es probablemente uno de los gráficos del que debemos sentirnos más orgullosos. Miren las barras rojas, 16 años de crecimiento económico continuo en el Perú. Es un récord histórico, nunca se había dado en la historia republicana. Y cuando este gráfico lo pongo en alguna conferencia con asistentes internacionales o la doy en otro país, siento un poco de vergüenza porque todos empiezan a mirarnos con envidia. Ningún país tiene esta situación como la que vemos. La barra roja, repito, es el crecimiento económico del Perú, todos positivos, como vamos a ver, y la sombra que alcanzan a ver detrás de las barras rojas es el mundo en promedio. Quiere decir que el Perú no solamente está creciendo 16 años continuos, sino que está creciendo más rápido que el mundo, y eso es muy bueno. También es muy bueno que estos 16 años correspondan a 5 gobiernos. El gobierno del presidente Fujimori, el gobierno transicional del presidente Paniagua, el gobierno del presidente Toledo, del presidente García y el gobierno del presidente Humala. Sin querer, o quizás queriendo, los 5 gobiernos han establecido una política de Estado. Política de Estado quiere decir que lo bueno continúa, no obstante que cambian los gobiernos. Y ojalá que tengamos muchas políticas de Estado en las próximas décadas para garantizar la estabilidad económica, social y política de nuestro país para lograr un desarrollo sostenible. La otra característica importante de este gráfico es que el crecimiento se da con muy baja inflación. Cada año tenemos menos de 3% de inflación y eso es muy bueno. Cuando ustedes vean otros países que crecen, tendrán que ver también cuánto será la inflación, porque si uno crece por un lado y la inflación es alta, el esfuerzo que nos da el crecimiento y el resultado hay que netearlo con el costo de la inflación. En nuestro caso, el crecimiento da prácticamente un resultado muy fuerte porque la inflación es baja. Tenemos entonces que cuidar, esto es un activo, es una fortaleza. Y este gráfico, ojalá que en una próxima conferencia pueda decirlo alguien, yo mismo de repente, quiera Dios, tenemos 20 o 30 años de crecimiento continuo. A eso debemos apuntar y ese es el primer punto del Perú de hoy. ¿Qué hemos aprendido hasta ahora? En este gráfico que yo le llamo el círculo del éxito en el Perú, puedo graficar lo que creo que hemos aprendido como sociedad, con los peruanos. Número 2, pero no es el número 2, pero hasta el momento es lo que hemos hecho. Hemos aprendido que la riqueza, o sea, el crecimiento del Producto Bruto Interno que vimos en barras rojas en el gráfico anterior, solamente puede ser sostenible si la inversión lo soporta permanentemente. Y esa inversión, hay que recordar, en 80% es inversión privada y en 20% es inversión del Estado. Por lo tanto, el inversionista, grande o pequeño, nacional o extranjero, la gran empresa telefónica Southern o Yanacocha, o la pequeña empresa peruana, o el que tiene un pequeño negocio, el heladero o el taxista, todos son empresarios e inversionistas privados, tienen la misma lógica. Necesitan que durante el periodo de maduración de su inversión, las reglas de juego sean ciertas, sean estables, sean seguras. Y eso es lo que tenemos que hacer. Para tener más crecimiento, como hemos dicho, tenemos que generar más inversión. Y para que haya más inversión, tenemos que dar reglas de juego tranquilas, seguras, estables, como si nosotros fuéramos los inversionistas y quisiéramos eso también para nuestra inversión. Eso ya aprendimos. Creo que la mayor parte de los peruanos entendemos que inversión sigue a crecimiento y que el crecimiento es la única manera, la única subrayada, como se pueden generar empleos decentes, con derechos e ingresos mayores para la población. No hay otra. No es un dispositivo legal, no es un discurso encendido, no es violencia. La única forma de generar empleo digno e ingresos permanentes es a través del crecimiento, que a su vez depende de la inversión. Y finalmente, con esos ingresos y con ese empleo, vamos a disminuir la pobreza y vamos a disminuir la desigualdad que existe en nuestro país.
Y lo estamos logrando, como vamos a ver, pero es un trabajo permanente que no debe parar. Lo que todavía no hemos aprendido es que para que esa inversión y ese crecimiento sean en el tiempo sostenibles, hay que apostar totalmente a la educación, que es lo que estamos haciendo ahora a través de este curso. Pero además, que para que el crecimiento sea sostenible, ese crecimiento tiene que hacerse con mucha investigación científica, con innovación, con desarrollo tecnológico. Y eso es lo que le da continuidad y competitividad al crecimiento. La competitividad significa que lo que producimos no solo es bueno para nosotros, sino es lo mejor comparado con otros similares en el mundo. Nuestro país entonces no debe solo crecer con inversión, con empleo y con ingresos, bajar la pobreza y la desigualdad. También tiene que promover educación y promover innovación científica y tecnológica para ser competitivos y hacer de este crecimiento que todos queremos un crecimiento en el tiempo, permanente, sólido, irreversible. Esto se hace con un modelo económico que, como decía, ya 5 gobiernos lo están sosteniendo. Las pautas básicas de este modelo económico son un buen ambiente macroeconómico, un ambiente macroeconómico muy responsable, estable, con políticas fiscales bien manejadas, con un déficit fiscal pequeñito, sin deuda pública grande, con una autoridad monetaria que es el Banco Central autónomo, sin presiones políticas ni cuestiones coyunturales que lo aquejen, con una buena legislación para la inversión, sobre todo para la inversión privada. Hoy día en el Perú tenemos varios mecanismos que nos ayuden a atraer a la inversión privada nacional y extranjera. Primero, el sistema de las asociaciones público-privadas o APPs, las concesiones en sus diversas formas, concesiones autofinanciadas, concesiones cofinanciadas, dependiendo si se necesita algún subsidio público en esas inversiones. Y luego, las iniciativas privadas, y lo que es un invento en el Perú, porque en el Perú inventamos siempre muchas cosas creativamente. El sistema de las obras por impuestos, que consiste en que un municipio, una región, allí donde tú estás, puede conseguir los recursos para hacer la obra de infraestructura a través de una empresa privada que esté trabajando allí y que no tenga nada que ver con ese tema. Pero resulta que tú la convences a esa empresa que haga la carretera, que haga la infraestructura, a cambio de lo cual esa inversión se repagará cuando tenga que pagar o cumplir con sus impuestos al siguiente año, y el Ministerio de Economía y Finanzas deducirá lo que invirtió en la carretera de los impuestos que corresponde pagar. Es una manera interesante de que el sector privado participe, de que el Estado también ayude y de que las cosas se hagan rápidamente y eficientemente para que no tengamos que esperar años hasta que una obra se realice. Este es el modelo económico en líneas básicas. Implica también una apertura a los mercados, mucha negociación con otros países y bloques regionales para seguir creciendo nuestro comercio. Como consecuencia de esto, la pobreza ha bajado del 54% a alrededor del 27% y hay estimaciones que llegan a hablar del 23%. Quiere decir que todavía tenemos cerca de un quinto de nuestra población, una quinta parte de nuestra población pobre. Eso todavía es un desafío, pero teníamos la mitad de nuestra población pobre hace 20 años. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor crecimiento es cierto que la pobreza baja. Algunos discuten la metodología con la que se mide la pobreza, que si es monetaria, que si es por necesidades básicas e insatisfechas. Lo cierto es que esa misma metodología es la que aplican todos los países en el mundo. Si queremos mejorar la metodología, mejorémosla, pero hagamos las comparaciones que son las que usa el mundo para poder saber si estamos bien o estamos mal. Y estamos yendo bien, pero todavía es un desafío que una quinta parte de los peruanos es pobre y que todavía hay desigualdad. Esto quiere decir que debemos persistir en el esfuerzo del crecimiento sin desmayar, pero que también tenemos que entrar con mayor, éxito y eficiencia en la lucha contra la pobreza, sobre todo contra la pobreza dura que queda y que voy a explicar en un momento. Entonces, el crecimiento ha generado bienestar, es una realidad, ahí están los números. Y la gente, que por supuesto no solamente tiene bienestar, sino estamos con otro ánimo. Y esta es la parte que generalmente no se dice cuando se habla del modelo económico y sus resultados. Más importante que los números, más importante que el fierro y el cemento, es cómo estamos anímicamente nosotros. Y yo considero que los peruanos estamos anímicamente mejor. Nuestra autoestima se ha elevado. Queremos ahora ser más peruanos que antes. Y uno de los elementos importantes
que explican esta situación anímica es que la clase media se ha ensanchado tremendamente. En cerca de 10 millones, según Rolando Arellano, y ya eso hace que tengamos cerca de 15 millones de la población en clase media. Esto quiere decir que según los analistas, con las mediciones que realizan, prácticamente la mitad de la población peruana ya es clase media. Pero, ¿qué importancia tiene esto? La mayor importancia es que todos quieren o aspiran a ser clase media. Y un país con una clase media muy fuerte, muy ancha, ¿no? Es un país que tiene democracia sólida, que tiene estabilidad política, donde su gente empieza a disfrutar de la vida, eso que llamamos bienestar, eso que llamamos felicidad. No es que no tengamos problemas, no es que se hayan acabado las dificultades. Miren Conga, miren Pichanaki, miren Tía María. Pero esas son situaciones que se pueden resolver con diálogo y con acción concreta de todos. Pero eso no debe dejar de que veamos en el horizonte, en el neto de nuestro accionar, cómo estamos creciendo y cómo estamos mejorando. Rolando Arellano, este excelente marquetero peruano que tenemos de nivel internacional, sostiene que ya no es correcto o no es tan conveniente hacer esta clasificación que solemos hacer en economía, en política, en marketing, de dividir a la población en estratos A, B, C, D, E, según niveles de economía. Él sostiene que eso es muy engañoso, porque hay gente con dinero que no quiere el progreso, y hay gente sin dinero que hace maravillas no teniendo casi nada. El emprendedurismo en el Perú no podría ser explicado si no es por métodos como el de Arellano, que sostienen que hay que hacer la estratificación por estilos de vida. Y la última estratificación que ha hecho para el Perú es aquella que dice que en el Perú hay 6 tipos o estilos de vida. Los sofisticados, está en masculino y en femenino al propósito. Los progresistas, las modernas, los adaptados, las conservadoras y los resignados. Ya ustedes imaginarán más o menos el perfil de cada uno de estos tipos de vida. Si ustedes quieren mayor detalle, yo les aconsejo leer a Rolando Arellano, que además está al alcance con libros y en el internet. Pero si sacamos a los sofisticados, hay sofisticados con plata y sin plata. Y si sacamos a los resignados, hay resignados con plata y sin plata, que digamos son, desde un punto de vista de progreso, los más resistentes, ¿no? Estos dos grupos representan, según Arellano, el 15% de la población. Y ponemos a los progresistas, las modernas, los adaptados y las conservadoras, que están en todos los estratos económicos, pero que tienen esas características. Entonces podríamos decir que el 85% de la población quiere el cambio, quiere un cambio positivo, no quiere retroceder experimentos que nos den incertidumbre, que nos quiten el crecimiento, que nos generen situaciones de caos. Eso es muy bueno. Y coincide un poco con el mapa político, donde encontramos que alrededor del 20% todavía es una población no convencida del modelo. Yo estoy seguro que se irán convenciendo en el tiempo cuando vayamos avanzando, como lo hemos hecho hasta ahora y como lo seguiremos haciendo. Mientras tanto, les aconsejo revisar esta estratificación que resulta muy pertinente y muy orgullosos los peruanos de que haya peruanos inteligentes que planteen a nivel mundial metodologías de importancia para el análisis. Yo sostengo lo siguiente: me gusta la palabra inclusión social, pero creo que no es suficiente para representar lo que queremos representar. Queremos que ese todavía importante número de peruanos deje de ser pobres. Queremos que los peruanos, todos sin excepción, tengamos más posibilidades, mayores oportunidades. A mí me gusta más la palabra integración social. Siento que la palabra inclusión social es un poco vertical. Yo de Estado te digo muy complacientemente, ven, te voy a incluir porque yo te quiero a ti también. Bueno, no estaría mal. Pero mejor es si lo pensamos horizontalmente. Yo, peruano, en el Estado, quiero integrarme contigo, peruano, que estás fuera del sistema o que estás todavía con pobreza. Pero horizontalmente te voy a dar agua, desagüe, luz, educación, salud, pero también quiero aprender lo que tú vales. También quiero aprender de tu cultura, también quiero aprender de cómo es tu ecosistema y cómo lo manejas por decenios, por siglos, por generaciones. Bien, es un tema de un toma y daca, no es un tema vertical. Y por eso les propongo reflexionar sobre la palabra integración social en nuestro discurso y en nuestro accionar. Y a eso van a apuntar mis siguientes láminas. ¿Qué está pasando en el Perú? Que queremos realmente integrarnos más. La mayoría estamos, como dicen los muchachos, en esa nota.
hemos empezado a aceptar nuestra diversidad. Nuestra diversidad era antes un motivo de preocupación y hasta de vergüenza. Racismos y otros ismos lo que hacían es separarnos, y nosotros somos una sociedad mezclada, una sociedad diversa. Somos diversos en lo económico, en lo social, en lo cultural, en lo geográfico. Pero esa diversidad que antes nos asustaba o nos avergonzaba, hoy nos da mucha riqueza, hoy nos da mucha tranquilidad y nos empezamos a sentir orgullosos de ser diversos. Partiendo de esta diversidad y aceptándola, entonces nosotros nos queremos como sociedad y como personas. Si nosotros nos queremos y nos aceptamos, podemos escuchar y aceptar a los demás. Quizás así hayan menos congas, pichanaquis y tía Marías. Pero escuchándonos y aceptándonos, tenemos que integrarnos en el sentido horizontal que les planteaba hace un momento. Ese es el desafío del Perú en las próximas décadas, y a ese empeño debemos apostar todas nuestras voluntades. Mejorando nuestra autoestima y mejorando nuestra pertenencia al Perú como peruanos, quiero darles algunos tips que los ayuden a dormir tranquilos y a levantarse cada día orgullosos de ser peruanos, de vivir en nuestro país y de hacer o de tener la posibilidad de seguir cambiando y creciendo y mejorando nuestro desarrollo. Lo primero es que los historiadores y antropólogos ya están de acuerdo en que en el Perú hay 10.000 años de humanidad. Quiere decir que los primeros vestigios de humanidad ocurrieron hace 10 milenios. Eso nos permite estar en un club privilegiado en el mundo. La OCDE, que es el gran club de países industrializados del mundo hoy día, no tendría, digamos, ningún elemento diferencial frente a la OCDE equivalente hace 10.000 años. Nosotros pertenecemos a un club de países con civilización milenaria. Ahí está Grecia, Roma, Egipto, ahí está China, India, Japón, ¿no? Ahí está Perú. Ahí no está Estados Unidos, por ejemplo, que apenas tiene 300 años de vida como país, como sociedad. Nosotros tenemos 10.000. Algo tiene que ayudarnos esa historia tan grande, tan milenaria, no solo para sentirnos contentos, sino para tener muchas cosas que aportar al mundo. Y tenemos 5.000 años de civilización, es decir, tenemos 5.000 años de esos 10.000 donde hemos construido civilización. Lo que hoy día Porter llamaría una civilización competitiva. ¡Qué orgullo! Lo que ven ahí en el gráfico es la ciudad de Caral, que no es ciudad, me va a corregir a la antropóloga Ruth Shadi que está ahí, es civilización de Caral, 5.000 años de antigüedad a 200 kilómetros al norte de Lima. Y tenemos a la mano derecha, en el gráfico, los restos del señor de Zipán. El señor de Zipán es extraordinario, hay que ponerle todas las condecoraciones que corresponda, porque no solamente es un descubrimiento así simple, es un señor descubrimiento. No porque tenía varias mujeres, el perro, el guardián, no, porque se descubrió con sus restos y todo lo que allí había, que el Perú de hace varios miles de años era un Perú grande, era un Perú competitivo, era un Perú feliz. Ese es el verdadero descubrimiento del señor de Zipán. Al señor de Zipán le ha seguido la señora de Cao, el señor de Miravalles en Cajamarca, que acaba de ser descubierto, y que significa que 5.500 años, más que Caral, había ya civilización al norte de Lima. ¿Imaginan ustedes todo lo que esto significa? Solamente quiero darles un pequeño dato. La historia que estudiamos, y que creo que todavía se estudia, es una historia que enfatiza en el periodo incaico. Ahí está Machu Picchu, patrimonio no del Perú, ya de la humanidad. Y Machu Picchu ya es de todo el mundo. Y todos los turistas vienen y quieren conocer Machu Picchu, y los peruanos también. Muy bien, el imperio incaico fue grandioso, se expandió por casi toda América del Sur, pero los 14 incas, escucha bien, los 14 incas desde Manco Cápac hasta Atahualpa solo duraron 300 años. 300 años. 300 años es apenas un pedacito de la historia de los 10.000 años que tenemos en el Perú. Fíjate todo lo que tenemos que descubrir y fíjate todo de lo que tenemos que sentirnos orgullosos. Por lo tanto, sin ninguna petulancia, yo podría decir, y tú podrías decir, hoy estamos tal día del mes tal del año 2000 y pico de la civilización cristiana. Y yo podría decir, sin jactancia, estoy en el día tal del mes tal del año 10.000 y pico de la civilización peruana. ¿Qué te parece? Piénsalo, siéntete orgulloso de eso y estudia todo lo que significa 10.000 años de historia, 10.000 años de comida, 10.000 años de relaciones sociales, con errores,
con tragedias, pero también con muchísimos elementos positivos que hoy tenemos que sistematizar, continuar y mejorar. Y ahí está el ejemplo de la gastronomía, con Gastón y muchos Gastones y otros más que están ya liderando este proceso. ¿Qué es lo interesante de la gastronomía? ¿Que sabemos cocinar? Claro. ¿Que tenemos una buena comida? Por supuesto. ¿Que nuestra comida es diversa? Extraordinario. Lo más importante, sin embargo, es que todos podemos opinar con autoridad sobre esa comida que Gastón o Grimanesa o Wong o cualquiera de los chefs hacen. ¿Por qué? Cuando tú vas a una feria y te muestran el ceviche de Wong, tú lo pruebas y dices, sí, este ceviche me gusta, dicen que es el mejor del mundo, pero creo que está muy salado, yo lo hago menos salado. Tú lo haces, perteneces a. O pruebas el anticucho de Grimanesa y dices, Gastón dice que es el mejor anticucho del Perú, a ver. Y tú dices, bueno, a mí me gusta más este o el otro, porque este me parece casi un lomo saltado. Para los gustos hay diversidad de opciones. Pero ¿qué te parece que al mismo nivel todos en el Perú tenemos buen paladar, sabemos cocinar, la cocina es un elemento de socialización en el Perú? ¿Quieres ser mi amigo? Te invito a comer. ¿Quieres hacer un negocio? Vamos a almorzar. ¿Queremos festejar algo? Vamos a cenar, vamos a almorzar. ¿No comes mi comida? No me estimas. Entonces, lo que Gastón y otros han hecho es poner eso que ya teníamos hace miles de años en valor y demostrar que no se trata solo de tener la capacidad, sino de hacer lo que el mercado quiere. Esa papa rellena, ese lomo saltado, ese plato de chinguirito o esa chonta para dar platos de diversos lugares, ya no tienes que mostrarla solamente como lo hacíamos y con gran cantidad. Hay que hacerlo estilizado, comida gourmet, pero esa comida, que es la comida que comen todos en el mundo, vale 2, 3, 4, 5 y hasta 10 veces más el precio y es apreciada competitivamente. Pero más que todo, la gastronomía es un ejemplo de este periodo de autoestima extraordinario, de este periodo de mayor felicidad que tenemos los peruanos, y yo le llamo gastronomía, inyección de autoestima, de pertenencia al Perú y de creatividad competitiva. Pero no es solo la comida. Hoy día, ¿se han dado cuenta que todos cantamos y bailamos las mismas canciones? Corazón Serrano, el Grupo 5 y tantos otros, Aguabella, son todos los grupos que están en todas las fiestas en el Perú. Fiestas de los sectores de altos ingresos, de los sectores de medianos ingresos, de los sectores de bajos ingresos. Todos cantamos, todos bailamos lo mismo. Es una extraordinaria revolución. No ha sido una revolución cruenta, pero en un país en el que nos dividíamos siempre y en el que nos quejábamos siempre, que cantemos lo mismo, es extraordinario. Esto ha ocurrido por un tema generacional y porque estamos en un momento especial, como digo. Es algo que no ocurría cuando yo era niño, donde la comida e incluso la música andina estaba referida a ciertos espacios llamados coliseos y afuera se hacía otra música. Estamos orgullosos también, no solo de nuestra comida, sino de nuestra música. Estamos en todo el Perú invirtiendo en centros comerciales o malls, que más que espacios de venta son espacios de socialización, donde va la gente masivamente y donde comparte varios momentos de su día, de su noche, de su fin de semana. Es otro elemento de democratización. Y cuando vemos que un pasaje aéreo comprado con anticipación puede costar ida y vuelta en el país $39, eso es más barato que un pasaje bus cama hoy día comprado también en el mismo trayecto. Esto ha permitido que cerca del 40% de las peruanas y peruanos que hoy suben un avión no se subían antes un avión hace 10 años. Más elementos de democratización. Y estamos hablando también de edificios multifamiliares, cada vez más y más. Pero la gente que compra los edificios, esos departamentos de 40 y 60 metros cuadrados, no compran solo metros cuadrados, compran estatus. Compran también un escenario en el que hay un proceso de esparcimiento con zonas para recreación de los niños, o acaso un gimnasio, una sala de internet y el estacionamiento privado en el sótano. Eso solo ocurría hace 20 o 30 años para un sector privilegiado. Hoy lo tenemos masificándose. Otro elemento, el celular. ¿Cuántos peruanos somos? 31 millones de peruanos. ¿Cuántos celulares tenemos? 32 millones de celulares. Hay más celulares que personas. Pero lo importante no es solamente el celular, sino qué significa el celular. Comunicación, integración, virtualización, trabajo
Y dice Richard Webb en un estudio que acaba de hacer que ha incrementado significativamente la productividad de los campesinos en las zonas rurales pobres. Y por supuesto la infraestructura, que es el tema que manejamos en nuestro curso. A mayor infraestructura, menor pobreza. A mayor infraestructura, mayor integración de los peruanos. Imaginen, estamos haciendo todo este esfuerzo y los peruanos antiguos ya tenían el Capañac, que ahora es patrimonio de la humanidad. El camino Inca, el Inca se iba de verano a sus baños en Cajamarca y en 2 días recibía sus comidas y todos sus elementos del Cusco. Estaba conectado en el camino Inca. Nosotros tenemos que retomar el camino Inca y volver a hacerlo, pero esta vez en el siglo XXI, con banda ancha, internet, con carreteras, puertos, aeropuertos, con hidrovías, ferrocarriles, como nos merecemos. Entonces, como consecuencia de todo esto, hoy tenemos un mayor orgullo de ser peruanos. Y a los peruanos nos está gustando más ser peruanos. Miren la marca Perú. Esto es extraordinario. No sería importante la marca Perú si no estuviéramos en este periodo. 4 detalles de la marca Perú. Primero, observen los colores de la bandera, el blanco y rojo. Segundo, observen el trazo. Es un trazo continuo. No se ha levantado el lápiz, digamos así. Y eso significa la continuidad histórica en el Perú, pasado, presente y futuro. Tercero, miren la sofisticación de la P. Eso podría ser la cola del mono en las líneas de Nazca o tal vez una arroba estilizada, que demuestra antigüedad y modernidad. Y un cuarto detalle, no hay una frase inferior. Todas las marcas país tienen una frase de refuerzo. Por ejemplo, la marca Colombia dice, el riesgo es que te quedes a vivir en Colombia. Lo han visto seguramente. Empezamos a discutir qué poníamos abajo. Y como siempre en el Perú, cuando discutimos no lo hacemos. Que uno, que otro, y no nos poníamos de acuerdo. Resultado, no va nada, queda así. Y así va. Y estamos viendo la marca Perú por todo el mundo con gran orgullo. Y ahora cantamos esta estrofa del himno. ¿Se han dado cuenta ustedes? Tomen en serio este asunto. Antes cantábamos una estrofa que la verdad era una estrofa lamentable. ¿Cómo podíamos estar contentos y orgullosos de cantar largo tiempo el peruano oprimido, la ominosa cadena arrastró? Es cierto que es una de las estrofas, pero es de todas la más deprimente. Y la cantábamos, y quizás por eso muchos no la querían cantar con entusiasmo o no la cantaban. Ahora cantamos esta, y debemos mucho sentir orgullo. Primero hay que mirar hacia arriba. En su cima los Andes sostengan la bandera o pendón bicolor, nuestro símbolo patrio, ¿no? Que a los siglos anuncia el esfuerzo que ser libres, que la libertad por siempre nos dio. Cántenlo con ganas. Y después dice, a su sombra vivamos tranquilos, ¿no? Y al nacer por sus cumbres el sol, ese mismo sol de los incas, de los Andes, el mismo sol de Japón, el sol que es el símbolo siempre del poder, renovemos el gran juramento que rendimos al Dios de Jacob, el Dios de todos. Extraordinario. ¿Por qué no la cantamos antes? Hubiéramos ganado mucho tiempo y mucha autoestima. Bueno, pero ahora la cantamos. Los invito a cantarlo cada vez que hay oportunidad, con ganas, como se canta cuando uno vive la letra. Este es nuestro planeamiento estratégico, esta es nuestra visión, este es nuestro norte, esto es lo que queremos como peruanos. Y quiero que a través de esta conferencia, si solamente logramos que cada vez que cantemos el himno tengamos conciencia de lo que estamos cantando, ya la hicimos. Por supuesto, quiero que otras cosas también puedan ser útiles de esta conferencia. Y miren este mosaico. Este lo presento solamente cuando doy conferencias en Perú, porque cuando he salido al exterior a dar la charla yo me doy cuenta que genero muchos inconvenientes, porque miren, ahí está, en uno, y puedo tener 3 o 4 mosaicos de esos. Es la riqueza, la diversidad del Perú extraordinaria. Ahí está Machu Picchu, las alcachofas, el puerto del Callao, la cerámica de Chulucanas, el aeropuerto internacional Jorge Chávez, hub, ya centro de operaciones y el mejor aeropuerto dicho por los turistas de América del Sur. Ahí están los espárragos verdes, el ceviche, nuestro pisco, nuestra ciudad o civilización de Caral, la vicuña, la línea de Nazca y la bolsa de valores. Y por supuesto ya estarán pensando ustedes, oye, falta la Paltajás, no ha puesto usted al señor de Miravalles, oye, falta la ciudad de Chanchán, o falta el Amazonas. Claro que faltan muchas cosas, pero yo les digo, muchos países que están cerca de nosotros, que son nuestros vecinos, tal vez no podrían llenar uno de estos mosaicos. A veces la abundancia hace que uno no valore lo que tiene. Pero creo que ha llegado el momento en que los peruanos tenemos que tomar conciencia que nuestra responsabilidad frente a la abundancia que Dios nos dio es trabajar duro para poner esta abundancia en valor, para poner esta abundancia en trabajo, para poner esta abundancia en felicidad para todos.
Y como consecuencia de esto el mundo nos admira. Y tenemos la conferencia APEC, que por primera vez trajo aquí al presidente de Rusia, ¿no?, al presidente de los Estados Unidos, al presidente de China, ahí está Hu Jintao, además de nuestros presidentes y otros más, al primer ministro de Japón, al presidente de Corea. Imagínense, los principales líderes del mundo reunidos en Lima para una ocasión como la APEC, ¿no? Y la primera feria del mundo en términos mineros, la primera, escuchen bien, es Perumín, la feria que cada año se realiza en la ciudad de Arequipa. Todo esto ya es extraordinario, importantísimo y es una revolución, porque es un cambio estructural, sustantivo, dramático y positivo, pero es una revolución silenciosa, pacífica, con dificultades, pero revolución. Y nosotros, nos ha tocado a nuestras generaciones vivirla, presenciarla y tomar dirección en esta revolución, en este cambio. ¿Qué falta? El Perú que queremos. Faltan varias cosas. Primero tenemos que trabajar, como dije, en la educación. La educación requiere urgente revisión de contenidos, volver a retomar la educación cívica, la educación física con profesores especializados, las materias fundamentales de la educación técnica, tan importante que alguna vez tuvimos, el insistir en la capacitación y la meritocracia docente, desarrollar los colegios emblemáticos en mayor medida, continuar el mantenimiento de la infraestructura y en universidades e institutos superiores, acreditación e investigación. Eso es nuestro desafío. Tenemos también que aprovechar nuestra ubicación estratégica en el centro de América del Sur, en el Pacífico Sur. Miren ustedes, nos permite estar al frente de Asia. Y miren para el otro lado, en la parte verde, está Brasil. Pero Brasil, por ejemplo, está al frente del África. ¿Y cómo hace para ir al Asia, que es con quien tiene que, digamos, comerciar y negociar? Se da la vuelta por arriba, por ahí, por donde dice CARICOM, y entra por Panamá, que está ahí en la zona violeta, ¿no? Y allí cruza con una vuelta tremenda y se va hacia el Asia, China, Corea, Japón, Australia. Miren ustedes, de Perú, de frente. Entonces, miren toda la ventaja que siempre hemos tenido, pero que no hemos aprovechado. Ahora, con la infraestructura y con las buenas noticias que salen del Perú, vamos a poder convertir al Perú un hub, centro de operaciones internacionales para los negocios con el Asia desde el Pacífico Sur sudamericano. Y tenemos, por supuesto, que apostar por el largo plazo, con políticas de Estado, por supuesto, como con la que empecé esta conferencia, el crecimiento de 16 años, ojalá que sean 40, 50, por supuesto. Buenos procesos de transición entre gobierno y gobierno, superando eso que lamentablemente tenemos. Autoridad que entra, quiere empezar todo de nuevo y criticar al anterior. Yo le llamo el complejo de Adán. Hay que romperlo. Aprovechando lo que ya tenemos, aprendiendo de nuestros errores y de los aciertos de los otros para seguir creciendo. Planeando estratégicamente, con visión, con sueño y con líneas y metas concretas en ese periodo y planificando para los próximos 30 o 50 años. Eso es lo que tienes que hacer tú. Planificar para los próximos 30 o 50 años. No te quedes en este año, no te quedes en un cortísimo plazo. Y reformar al Estado, pero no, como se dice normalmente, reformar al Estado cambiando instituciones, más o menos burocracia, no, cambiando el chip, la mentalidad del Estado. Un Estado tiene que ser tres cosas: transparente, eficiente y veloz. Esos son los tres desafíos de la gestión pública que en otra conferencia veremos con detalle. También tenemos que mantener, modernizar la normatividad, desarrollar la carrera pública, la meritocracia, por supuesto. Y la tarea del funcionario público debe ser servir al ciudadano, gestionar bien los recursos públicos y facilitarle la vida a las inversiones privadas. Esa debe ser nuestra tarea. Y a eso debemos abocarnos. Y por supuesto, también fortalecer las instituciones. Y para llegar a seguir bajando la pobreza, y esta meta del 10% de pobres que nos hemos propuesto, ya no va a ser necesario solamente crecer y tener buenas políticas sociales. Además de eso, necesitamos reordenar nuestro territorio. Tenemos 18.000 centros poblados menores, cada uno con alrededor de 300 personas, que están separados uno del otro 7 kilómetros. Yo no puedo llegar a esos pequeñitos lugares con agua, desagüe, luz, internet, Banco de la Nación, colegio, comisaría. Tengo que sigan viviendo, trabajando en sus terrenos allí,
pero que vivan en ciudades intermedias cercanas, y ahí le pongo todos los servicios. Si hacemos eso, bajamos la pobreza en 10%, pero tenemos que dialogarlo, tenemos que conversarlo y tenemos que convencer democráticamente de que esto se puede hacer. Y no hay que ubicarse en la cuenca, hay que cuidar la cuenca, no hay que ubicarse en la quebrada viene el Huayco, ¿por qué vives ahí? Es como que si quisieras que venga el Huayco y quiero morirme. Es histórico, siempre lo hemos hecho, pero hay que cambiar. Acondicionamiento territorial. No ubicarse en las zonas del derecho de vía junto a la carretera, donde está prohibido, porque ahí en el futuro va a haber otra carretera. Cuidar lo que dice la norma, lo que dice la ley, lo que dice la sabia naturaleza, acondicionamiento del territorio. Y cuidar el agua. Sin agua no hay vida. Y del agua para todos, que es la cobertura del agua, tenemos que pasar al agua para siempre. Reemplazando al nevado, que hoy no existe por el recalentamiento del planeta, y poniendo reservorios de agua arriba. Cuidando la cuenca y pagando abajo a los que están arriba cuidando la cuenca con lo que se llama pago por servicios ambientales. Y cuidando el agua que recibes. Y tratándola. Y reusándola. Mira todo lo que tenemos que hacer con el agua, que es una bendición de Dios, pero tenemos que cuidarla. Y por supuesto, ya hemos discutido en otros puntos de este curso, cerrando la brecha de infraestructura, con dos preguntas claves que recuerdo. ¿Cuánto cuesta hacer la obra hoy? ¿Cuánto cuesta hacer la obra hoy? Puede ser muy caro. ¿Cuánto cuesta no hacer la obra hoy? Va a ser más caro con toda seguridad. Entonces, trabajemos esto con seriedad y con perspectiva. Y esta es la infraestructura que necesitamos: trenes, puertos, puentes, carreteras, autopistas, hidrovías, ferrocarriles, con gran desarrollo. Y cambiar la matriz energética de nuestro país. Tratar de que ya no haya diésel. Hoy día el 25% de la energía es diésel que importamos, y es además un diésel contaminante. Necesitamos promover las hidroeléctricas, necesitamos promover el gas natural masivamente, y por supuesto también la energía no convencional, eólica, vientos, solar, con el sol. Garantizar el principio de autoridad del Estado. Orden público y seguridad ciudadana deben ser privilegios de todos, no de unos cuantos. Necesitamos recuperar autoridad. No tenemos por qué estar recurriendo a la violencia o a tomar carreteras. Eso no puede ser. Quien quiere trabajar, que vaya a trabajar. Quien quiere protestar, que proteste, pero democráticamente, que haga saber su protesta sin fastidiar a los demás. Y esto implica que la política de prevención del Estado ha fracasado. Hay que pasar a una política de gestión integral de riesgo y, por supuesto, a una presencia permanente del Estado en las zonas pobres para evitar situaciones como las lamentables de Conga, Pichanaque o Tía María. Hay que estar antes del conflicto, durante el conflicto y después del conflicto con mucha consistencia para cumplir las promesas realizadas. Y el emprendimiento, hay que mirarlo con orgullo, no con vergüenza. Ahí está Gamarra, el emporio comercial, industrial, inmobiliario de Gamarra, donde el metro cuadrado hoy día vale $20,000. Y está llenecito, no hay sitio para comprar. Y entonces, ¿cómo fue eso? Lo hicieron sin licencia, lo hicieron sin permiso, lo hicieron sin nada. Son informales, así los llamamos despectivamente. Pero hoy día son un ejemplo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiere decir que el Estado y sus mecanismos para poder garantizar la creación de nueva riqueza, producción, todavía tiene muchas trabas, todavía hay muchos trámites, todavía hay muchos problemas. Y en lugar de darles trámites, problemas y trabas, debemos darles facilidades, incentivos y promoción. Nosotros tenemos que aprender de Gamarra, no es que Gamarra tiene que aprender de nosotros. Porque si Gamarra ha logrado ese éxito de millones de dólares de producción y decenas de miles de empleos que se generan, es porque hicieron algo que el Estado no supo dar. Y más bien, si el Estado hubiera estado, de repente no existiría Gamarra. En consecuencia, hay que mirar del emprendimiento y aprender de él, creativamente, y cumpliendo nuestras normas, pero también aceptando que en la mixtura de nuestro país, tal vez algunas normas que son iguales para todos, no son las mejores. Tareas pendientes, finalmente, en la actual coyuntura: devolverle confianza y autoestima a la población en cuanto al proceso económico, en cuanto a su democracia, recuperar autoridad y garantizar seguridad ciudadana, y tratar de salir de la cierta desaceleración económica en la que nos encontramos, creciendo al 2 o al 3%, y volver pronto al 5, al 7%, que es lo que nos ha dado este tremendo proceso de crecimiento en los 16 años. Continuar la lucha en la
sin desmayo contra la pobreza y la desigualdad y buscar siempre, siempre espacios de diálogo y consenso. Tú no puedes hacer en el Perú las cosas arbitrariamente. Primero porque estamos en democracia y segundo porque somos una sociedad diversa, donde todos merecemos respeto, donde todos tenemos algo que decir. Pero una vez que hemos dialogado y una vez que hemos llegado a un acuerdo, ninguna minoría puede decir que no está de acuerdo y bloquear las cosas, porque eso no es democracia. Esos son los desafíos de este tiempo. Como reflexión final quiero decirles algo. En la Universidad de Harvard, que es considerada la mejor universidad del mundo formando a los futuros CEO o futuros líderes empresariales de las principales empresas competitivas del mundo, en esa universidad donde se forman los mejores, el mayor curso demandado no es un curso de negocios, es un curso que se llama Cómo ser feliz, cómo obtener la mayor felicidad, y lo dicta un psicólogo que se llama Tal Ben-Shahar, que lo hace con el método de la psicología positiva. ¿Qué significa esto? Podemos ser muy ricos, podemos ser muy preparados, pero si no somos felices, no hacemos nada. La felicidad hay que buscarla entonces, pero no solamente en el deseo, por supuesto, importante, sino hay que hacer cosas para que podamos, todos los peruanos, sin excepción, tener mejores condiciones de vida y mayor felicidad. Y en lugar de decir solamente la masúa, maqueya, mayuya que nos enseñaron y que tenía que ver con robar, mentir y ser perezoso, ¿por qué no decimos del mismo quechua, Ayinta Munay, quiere bien, Ayinta Yachay, aprende bien, Ayinta Ruay, todo lo que hagas, hazlo bien? Es simplemente un matiz, estoy diciéndolo positivamente. Y quizás ese es el tiempo en el que estamos, un tiempo positivo. O como dicen los historiadores que analizan los grandes mitos en el Perú, estamos en el ciclo ascendente del mito de Pachacútec, que funciona cada 500 años. Hace 500 años estuvimos en la conquista, en cosas traumáticas para nuestro país y nuestra sociedad. Pero ahora nos ha tocado quizás empezar un proceso que espero que sea por siglos, de crecimiento, de expansión, de felicidad, de problemas que los vamos a resolver con diálogo y consenso, pero donde la mayoría de los temas en la balanza son positivos frente a los negativos. Y todo esto nos tiene que enseñar que tenemos que cada vez valorar más y disfrutar del éxito. Escúchame bien, si un peruano o una peruana triunfa, no triunfan ellos, triunfa el Perú, triunfas tú. Si Guerrero mete gol en Corinthians, es gol de Perú, no es gol de Corinthians. Si Alexis Sánchez mete gol en el equipo que esté, es gol de Chile. Si James Rodríguez, el colombiano, juega su partido en el Real Madrid, todos los colombianos están pendientes. No es el Real Madrid, es Colombia. Y eso es lo que tenemos que hacer. Si un peruano triunfa, triunfaste tú. No a la envidia, no a la zancadilla, no al palo encebado, todos juntos, aprovechando nuestras capacidades que las tenemos y bien, y de esta forma los peruanos podemos esforzarnos en ser competitivos, exitosos, solidarios y sobre todo felices. ¡Viva el Perú!